Déjenme, voy a copiar nada más el último problema, que es ahí en donde nos quedamos, para continuarlo y terminarlo. Entonces, es este. Este aquí. No sé si ya apagué mi cámara, todavía no. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto, chicos? Hemos visto varios conceptos de nuestra segunda unidad. ¿De acuerdo? Que estamos en la unidad 2. ¿Sí? Y si ustedes van a su aula virtual, ahí van a encontrar su programa, ¿sí? Que en el archivo que se llama, aquí está, avance programático, ¿sí? Ahí van a encontrarlo. Aquí vamos a abrirlo. Es este. Ahí es muy importante que esto lo lean, ¿verdad? Que ya lo hayan leído desde el inicio del curso, lo platicamos, lo comentamos. Entonces estamos en este tercera unidad, perdón. Tercera unidad, que son esfuerzos y deformaciones, elasticidad, ley de Hooke, etc. ¿Sí? Entonces quedamos que estos son nuestros temas. Vamos a ver si lo podemos copiar. Son nuestros temas de esta unidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto lo que es los tipos de esfuerzos, qué es un esfuerzo, ¿verdad? Esto, quedamos en qué tipos de esfuerzos accionantes y puede ser también la combinación de esto, flexo-compresión y tensión. ¿Sí? Los vimos incluso con unos dibujitos. Vimos también qué cosa es deformación y hablamos que la deformación no se refiere justamente al alargamiento solamente, sino que estamos hablando de una deformación unitaria, ¿verdad? Que no tiene unidades, sin unidades. Y nuestra simbología para nuestros esfuerzos generalmente es esta, ¿verdad? ¿Qué fórmulas? Vimos, por ejemplo, para las deformaciones axiales o normales, también se llaman, es fuerza entre el área, ¿verdad? Deformaciones, las lineales, vimos que una fórmula es esta, cambio de longitud entre la longitud inicial, ¿sí? Entonces, ya incluso hicimos algunos ejercicios sencillos con estas fórmulas. ¿Qué otra cosa? Vimos lo que es elasticidad y ley de Hooke, ¿verdad? Comentamos que cuando nosotros tenemos un elemento, que puede estar aquí sostenido, y ¿cómo le llaman? Un resortito, ¿verdad? Tenemos acá un resorte y que si nosotros imprimimos una fuerza en ese resorte, este va a tender a estirarse, ¿verdad? Aquí tenemos una fuerza y esto va a alargarse una cierta cantidad, ¿sí? Una cierta cantidad que le vamos a llamar X. Entonces, este señor Hooke, Robert Hooke, se puso a experimentar con resortitos y descubrió esta fórmula. F es igual a K por X, ¿sí?
en donde K es una constante de elasticidad y X es la distancia que se alargó. Entonces X, este es F, y K es una constante elástica que depende del material, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las fuerzas son directamente proporcionales a las deformaciones producidas por esa fuerza, ¿sí? Y si yo grafico esto, pues voy a encontrar lo que encontró Hooke, ¿verdad? Que hay una relación lineal. Aquí tenemos las fuerzas, aquí tenemos lo que se alargó, ¿sí? Y encontró que para cada fuerza había una deformación, así sucesivamente. Fue juntando esas, esto sería X1, esto sería X2, fuerza 1, fuerza 2, va incrementando la fuerza 3, entonces va encontrando que son directamente proporcionales, ¿sí? Entonces se hace aquí como una línea recta. Sale aquí medio chuequilla, pero ustedes saben que es una línea recta, ¿sí? Entonces esta línea recta indica que está en el rango elástico y el material se está comportando elásticamente, ¿sí? Elástico lineal. Esto obedece a esto y es la ley de Hooke. Otra forma de demostrar o de simbolizar, digamos, la ley de Hooke es con la fórmula de deformaciones y esfuerzos y deformaciones, ¿verdad? Donde teníamos ahí el módulo de elasticidad, teníamos el esfuerzo y teníamos la deformación, ¿sí? Entonces, tenemos nuestra formulita. ¿Alguien se acuerda cómo va esta formulita? ¿Alguien la tiene por ahí? Módulo de elasticidad igual a esfuerzo sobre deformación unitaria. Uh-huh. Módulo de elasticidad igual a esfuerzo sobre deformación unitaria. Esta es mi fórmula. O bien, esfuerzo igual a deformación unitaria por módulo de elasticidad, ¿sí? O sea, despejando, ¿verdad? Entonces, esto también es nuestra ley de Hooke, ¿sí? Bueno, este es el señor que hizo la ley que le conocemos como ley de Hooke, por su apellido, ¿verdad? Entonces, estas dos, esta fórmula y esta de acá abajo, nos indican la relación que hay, la de abajo, de las fuerzas aplicadas en un objeto y las deformaciones producidas en él. Y la de al lado, la del módulo de elasticidad, nos dice cuestiones del material, ¿sí? Recuerden que el módulo de elasticidad E es la pendiente, ¿sí?, de esta recta justamente, ¿sí? Tenemos 1 y tenemos E. Se está yendo mi luz. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí. Sí. Ok, Sí. claro. Se fue la luz aquí. Tengo mi no break y con eso estoy continuando la clase. Pero no sé qué tanto vaya a aguantar y escuché por ahí un transformador. Entonces, si me voy, les envío mensaje por Telegram y vemos qué hacemos. Bueno, esperemos que regrese. Bien, entonces, esto es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Y finalmente, comentamos lo que es la relación de Poisson, explicamos un poquito más el módulo de elasticidad, ¿sí? Ahí señalamos que el módulo de Poisson es cuando nosotros tenemos un material, vamos a suponer que este fuera el material, que puede ser como una goma de borrar, esa es de borrar, vamos a suponer que fuera esta una goma de borrar, y a la que le aplicamos ciertas fuerzas. Vamos a suponer que le aplicamos una fuerza de compresión. Sería una fuerza de compresión. Aquí lo estoy aplicando, fuerza de compresión. ¿Y qué pasa con una goma? Bueno, pues tiende a cortarse y a
a bombarse, ¿no? En este caso. Entonces, a ver si me sale el dibujito. Entonces, tiende a cortarse. Esto va a tender a cortarse. Como que quiere regresar la luz, pero no. Y a bombarse, así. En el momento en que imprimimos esta fuerza de compresión, ¿sí? Entonces, a la relación que hay entre lo que se acorta y lo que se abomba, esa relación la encontró este señor de apellido Poisson. Se escribe Poisson, ¿sí? Pero es en francés, digamos, se escribe Poisson. Entonces, esto es el efecto Poisson o módulo de Poisson. Módulo de Poisson o Poisson. Y lo implicamos con una V. Es que les digo que no me sale muy bien, pues algo así, ¿sí? V, ¿sí? Y ahí veíamos que hay una relación entre la deformación que hay en el sentido transversal y el sentido longitudinal, ¿sí? Eso fue justamente lo que describió este señor. Déjenme ver aquí qué pasa. A ver si me aguanta esto. Ya llegó. Ya llegó la luz. Bien, entonces esto es igual a menos, veíamos clase pasada, la deformación unitaria en Y, que sería la deformación transversal. No sé cómo lo habíamos visto. Yo creo que lo habíamos con una T, ¿verdad? A ver, chequenlo, sí, para que no les cambie yo la simbología. Entre deformación longitudinal. No sé si la pusimos L. A ver, para que no tenga yo que abrir nuevamente. Sí, o sea, tiene una deformación transversal, que sería esta de los lados, esta sería, y contra la deformación longitudinal, que sería esta, ¿no? Sería mi delta L, y esta sería mi epsilon T. ¿Sí pusimos esa simbología o fue otra, chicos? Ya no se acuerdan. También se vale. La fórmula sí, la simbología no ¿Así? me acuerdo. ¿No la tienen anotada en sus apuntes? Yo espero que tengan sus apuntes. Bueno, ahorita abro el archivito, no hay problema. Pero me preocupa que ustedes no tengan sus apuntes, chicos. Lo mismo sucede cuando tenemos tensión. Si aquí tiene una fuerza de tensión, ¿qué sucede con este cuerpo? Lo que sucede es que esto se va a adelgazar y se va a alargar, ¿verdad? Sí. Bueno, si lo hacemos de los dos lados, esto sería adelgazamiento y alargamiento. Así de esta manera. ¿Sí? Entonces esto es lo que se alargó y lo que se acortó, o adelgazó más bien. Entonces epsilon T, transversal, y esta sería la longitudinal, epsilon R. ¿Ok? Entonces, si nosotros, esta sería la forma final, esta sería forma final, y esta forma original. Aquí lo mismo. Esta sería la forma original y esta punteadita, forma final. ¿Se entiende esto, chicos?
Sí. ¿Sí? Ok. Entonces esto es como si tuviéramos deformación lateral o transversal entre deformación longitudinal o axial o longitudinal. Y este señor Poisson, eso fue lo que descubrió, ¿no? Esa relación que existía, que simplemente se divide, etcétera, ¿sí? Hablamos también de los rangos en los que se encuentran este módulo de Poisson en los materiales, ¿verdad? Generalmente está entre 0.25 y 0.35, o un poquito menos algunos, ¿no? Bien, creo que eso es lo que corresponde a nuestro pequeño resumen de lo que hemos estado estudiando. Ahora vamos a terminar el problemita que veníamos haciendo la clase anterior, que es este que tenemos aquí. ¿Algún comentario, chicos, hasta acá? No, maestra. ¿No? No, ninguna. Entonces vamos a continuar aquí. Entonces veíamos en clase pasada esta barra, decíamos, es una barra, es un experimento, ¿verdad? Un experimento. Para el experimento que se utiliza, pues están utilizando esta prensa, ¿verdad? Esta máquina de ensayos que tenemos aquí, estoy enmarcando, y ahí tienen una barra de aluminio que aquí le llamamos probeta, esta que tenemos aquí, marcando aquí. Esta es una probetita, la enganchan a la máquina y entonces imprimen una fuerza de tensión, ¿sí? Aquí le llamamos fuerza P. Esta es la fuerza P que hace que tenga, que la barra, la probeta, esta barra de aluminio, tienda a alargarse. Entonces dice aquí que es circular, ¿verdad? Su sección transversal, y que tiene 5 centímetros de diámetro. Esta es la sección transversal, y el diámetro, ustedes saben que es esta distancia que hay aquí. Esto mide 5 centímetros. Ponerle aquí, ¿verdad? Este es mi primer dato. Se esfuerza en la máquina de ensayos, la fuerza P que se aplica en algún momento del ensayo, porque se supone que empieza con una fuerza determinada, no sé, aquí son 10 toneladas, tal vez empieza con varios kilos, ¿verdad? Desde 1 kilito, 2 kilitos, 10 kilos, 100 kilos y así, 1000 kilos, hasta que llega a 10 toneladas. Entonces, cuando se aplican 10 toneladas, esta barra de aluminio se alarga 0.025, ¿sí? Como lo tenemos aquí, centímetros. Entonces, tengo mi barra, pero a la hora de aplicarle la fuerza, tiende a alargarse. Entonces, eso es el alargamiento. Recuerden que nosotros, ya sea que lo simbolicemos con esta delta L o delta L, ¿sí? Esto es el alargamiento. Recuerden que es igual a la longitud final menos la longitud inicial, ¿sí? Aquí la longitud final en este dibujito sería esta, ¿no? Desde acá, voy a ponerle otro colorcito para que se vea. Sería desde acá hasta acá, todo sería la longitud final, ¿verdad? Esta es longitud final. ¿Se entiende el dibujo, chicos? ¿O hay alguna duda? No, ninguna. Entiendo. Todo bien. ¿Alguien quiere que se vuelva a explicar? Adelante. Sí, profe, yo, por favor. ¿Ali? Muy bien. Sí. Muy bien, perfecto. A ver, Ali. Entonces, nosotros tenemos una barra de aluminio. Esta es la barra de aluminio, ¿sí? Esta es la barra de aluminio. Ahí está, muy tranquilita. Entonces, ¿qué pasa?
En el primer paso me dice, bueno, vamos a aplicar una fuerza de tensión, ¿sí? A esta barra de aluminio. Entonces, a la hora de aplicar esa fuerza de tensión, esta barra de aluminio se va a alargar. ¿Estás de acuerdo con eso? Que se alarga, Ali. Ajá. Hasta Una ahí fuerza sí. de tensión. Una fuerza de tensión, aquí le llamamos fuerza P. ¿Ahí se entiende eso, Ali, que se está aplicando una fuerza de tensión a una barra? Sí. Sí, ok. Entonces, en el momento en que tú aplicas esa fuerza de tensión, ¿sí? Esta barra se va a alargar, ¿sí? Aquí lo voy a poner en línea punteadita, lo que se alarga, y aquí la barra ya deformada, ¿sí? Entonces, es el experimento. Aquí tenemos nuestra longitud inicial, que es L, ahorita vamos a ver de cuánto es, ¿sí? Y después vamos a tener el alargamiento, le hemos llamado delta L, ¿sí? Entonces, la longitud final, Ali, va a ser la longitud total, ¿no? Ya alargada. Esta es mi longitud final, ¿sí? Ahí se entendió un poquito mejor, o todavía no, Sí. ¿sí? Ok, entonces nuevamente es una barra de aluminio, aquí está mi barra de aluminio, ¿sí? Que tiene una sección transversal, vamos a poner aquí la sección transversal, ¿sí? Circular, que tiene un diámetro, creo que de 5 centímetros, de igual a 5 centímetros, ¿sí? Y los datos que me están dando ahí son la fuerza P, que dice que son 10 toneladas, me voy a regresar aquí, fuerza P 10 toneladas, y se alarga 0.025 centímetros. O sea, esto que se alargó es 0.0, o se me hace 0.0, 0.025 centímetros. Aquí está, por supuesto, a una escala exagerada, Ali, ¿sí? Pero es muy poquitito, ¿ok? Entonces, P es igual a 10 toneladas. ¿Qué pasó? Llega y delta L, que es el alargamiento, es igual a 0.025 centímetros. ¿Ahí se tiene mejor, Ali, o alguna duda? Sí, profe. Pero, ¿tiene algo que ver el diámetro? El diámetro lo vamos a utilizar para encontrar lo que nos está pidiendo el problema. Ahorita lo platicamos, ¿sí? Ahorita simplemente es una barra que tiene cierta longitud y nos están dando cuánto se alarga en ese experimento en el momento de aplicar 10 toneladas, ¿sí? El diámetro, ahorita más adelantito lo utilizamos. ¿Hasta ahí todo bien o alguna otra duda? Sí, profe. Todo bien. ¿Sí? Ok. Entonces me voy a regresar aquí. Dice, la fuerza P se aplica en algún momento del ensayo, que es de 10 toneladas, y se alarga 0.025 centímetros de longitud en sus 30 centímetros. O sea, originalmente mide 30 centímetros, ¿sí? Aquí L es igual a 30 centímetros. Aquí le voy a poner como dato 30 centímetros, ¿sí? Me regreso y dice, la dimensión del diámetro disminuye en 0.010 centímetros. Aquí es donde entra en acción lo del diámetro, Ali. Voy a poner el dibujito. Vamos a ponerlo aquí. Lo voy a hacer aquí un poquito más grande. Es la sección transversal, ¿sí? Y dice que disminuye. ¿Están de acuerdo en que en el momento que se estira, a la vez, esto tiende a adelgazarse, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo conmigo en que se adelgaza? Sí. Sí, ¿Verdad? sí. Ok. Entonces, este diámetro queda así, más delgadito, justamente por lo que Poisson descubrió, ¿verdad? Que en el momento en que se aplican fuerzas a
a los materiales, pues estos se deforman tanto lateralmente como longitudinalmente, ¿sí? Entonces, en clase pasada habíamos visto algo como esto, ¿verdad? El dibujito dice aquí, se deforma, disminuye 0.0010 centímetros, ¿verdad? 0.0010 centímetros. Quiere decir que la disminución de los dos lados es 0.0010, ¿sí? ¿Cómo le habíamos nombrado en clase pasada a esa deformación lateral? Creo que por aquí tengo... 0015, la delta T, ¿verdad? Delta T, no sé si así lo habíamos puesto como delta transversal. ¿Sí lo tenemos así? ¿O les puse otro? Sí, fue así. ¿Sí fue así? Ok. Centímetros, ¿sí? Es decir, de este lado, aquí, y de este lado se adelgazó, ¿verdad? Quiere decir que se adelgazó desde aquí 0.0005, ¿verdad? Y de este lado 0.0005, ¿sí? Que sumados, estos dos, me dan 0. Centímetros, ¿verdad? Estos son centímetros, 0.0010 centímetros, ¿sí? Entonces, la deformación lateral, ¿sí? Hasta ahí todo bien, ¿verdad? ¿Se entiende ahí el problemita? ¿O no se entiende? Sí, todo bien. ¿Sí? Ok. Entonces, el diámetro, aquí podemos hacer nuestro dibujito, aquí de este lado, nuestro diámetro, en este caso, final, digamos, sería el diámetro final, sería este DF, ¿sí? Voy a poner aquí la formulita. Entonces, el diámetro final aquí es igual. El diámetro original es 5 centímetros, ¿verdad? O sea, originalmente esto, vamos a ponerlo aquí. El diámetro original, que son 5 centímetros. Y le vamos a ponerlo aquí con letritas. DF es igual al diámetro inicial menos lo que se acortó en este caso, ¿no? Transversalmente, ¿sí? Entonces, el diámetro final es igual a 5 centímetros menos lo que se acortó, que son 0.0010 centímetros, ¿sí? ¿Cuánto nos da eso? Sería 4. Espérame, déjame hacer la cuenta. 4.9. 4.99. 4.999, ¿verdad? ¿Es correcto? Entonces, 9. Sí. Ok. Entonces, eso es el diámetro final, ¿sí? Al final de cuentas. Esa sería nuestro dato importante que vamos a utilizar. Bien. ¿Hasta ahí todo bien, Ali? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, por favor. Entonces, decíamos que en nuestro problemita anterior, como primer paso para el cálculo, primer paso, habíamos visto calcular. Bueno, importante. ¿Qué nos está pidiendo aquí? Creo que eso faltó ponerlo aquí, ¿no? Pero el problemita es calcular, importante, lo que nos están pidiendo es calcular módulo de Poisson, ¿sí? Para ese esfuerzo. Módulo de Poisson, que es como una B, ¿sí? Y calcular el
módulo de elasticidad. ¿Sí? Calcular E. ¿Sí? Este es módulo de Poisson. Poisson y módulo de elasticidad. O módulo de Young, también es otro nombre que tiene el módulo de elasticidad, recordarán. Entonces, esto es lo que necesitamos, ¿sí? Calcular. Entonces, para calcular el módulo de Poisson, yo necesito, vamos a poner aquí, voy a poner aquí las fórmulas. Módulo de Poisson, quedamos que es igual a menos la deformación transversal, ¿verdad? Entre la deformación longitudinal, que sí era nuestra fórmula. Para el primero. Y para el segundo, que es nuestro módulo de elasticidad, quedamos que era igual a la deformación, al esfuerzo, perdón, entre la deformación. ¿Sí? Entonces, estas son nuestras dos fórmulas que vamos a utilizar. Esta es una y esta es otra. Pues como primer paso, habíamos visto que es calcular la deformación transversal. Es decir, epsilon t, ¿no? O sea, esta primeritita de acá, esta que tenemos aquí, esta. Ese fue nuestro primer paso, que fue lo que hicimos al final de nuestra clase pasada. Entonces, mi fórmula para la deformación transversal va de acuerdo con lo que veíamos para la longitudinal, ¿sí? La longitudinal decíamos que es igual a lo que se alargó entre la longitud inicial. Entonces aquí para la deformación transversal va a ser igual a lo que se acortó o lo que se adelgazó entre el diámetro inicial, ¿sí? Entonces, si quieren lo ponemos primero en letra. Vamos a poner aquí el acortamiento del material. Acortamiento. Creo que es mejor adelgazamiento, ¿no? En este caso se adelgazó. Vamos a poner aquí adelgazamiento del diámetro entre el diámetro original, ¿no? Entonces, observen que es lo mismo que ya vimos para la definición de deformación unitaria cuando se deforma longitudinalmente. Entonces, ¿cuánto es lo que se adelgazó el diámetro? Pues es mi diámetro final sería, ¿sí?, entre el diámetro original, ¿sí? ¿Se entiende eso, chicos? ¿O lo explico de manera diferente? Sí, se entiende. ¿Sí? Sí, todo bien. Javier, ok. Ali, Sí, profe. ¿sí? No estás lavando trastes, ¿verdad, Ali? ¿Mandé? No estás lavando trastes. No, hoy no, ya los Hoy lavé no. anoche. Ok. ¿El desayuno va antes o después de la clase? Recuerda. David, ¿todo bien? David Bustos, Itzel. ¿Dan señales de vida? Sí, maestro, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Itzel Rodríguez, ¿también da señal de vida? Creo que ya no. Entonces tenemos nuestro diámetro final, que damos ya, aquí lo calculamos, aquí arriba, es 4.99 centímetros, y el diámetro original, que es D, es igual a 5 centímetros. Hacemos esa operación, ¿y cuánto nos dio? .999. A ver, aquí hay algo que no está bien, permítanme. No, faltó restarle una D al Sí, nuestra diámetro fórmula, final.
Sí, nuestra fórmula está mal, perdone. Aquí está mal. Es adelgazamiento del diámetro, sí, porque no estamos viendo. Adelgazamiento del diámetro menos el diámetro original, chicos. Esto es importante. Diámetro original. Ahora sí, está completo, ¿sí? Recuerden que para la longitudinal, que es lo que vamos a calcular ahorita, aquí lo voy a poner de hecho, en la parte de abajo, como segundo paso, es la definición de deformación unitaria, ¿sí? Entonces, para deformación unitaria, nosotros tenemos que poner nuestro, vamos a poner, porque lo estoy poniendo mal, chicos, una disculpa. Entonces, es el adelgazamiento, voy a ponerlo aquí, adelgazamiento de nuestro voy a regresar, lo tenemos originalmente, adelgazamiento del diámetro. Vamos a dejarlo así, pero bueno. Recuerden que como lo hemos visto en clase pasada, ¿no? Es la deformación final, es decir, nuestro diámetro final menos nuestro diámetro inicial entre el diámetro inicial o original. Esta es nuestra fórmula, ¿no? Y lo que se adelgazó es justamente df menos d, ¿sí? Ahora sí. Y, o bien, lo que habíamos visto anteriormente, delta t, bueno, lo estamos hablando aquí como delta t transversal entre nuestro d original, ¿sí? Entonces, recuerden que esta delta t es lo que se adelgazó nuevamente, ¿sí? Ahí había un lapsus. Entonces, ahora sí, tenemos df, que es 4.999 menos nuestro 5 centímetros, y nos da lo que nos está proporcionando nuestro problemita. Centímetros menos 5 centímetros. Entre el original, que es 5 centímetros, y esto nos da 0.0010 centímetros entre 5 centímetros. Ahora sí. Donde, importante, esto es lo que se está alargando, que nos está dando nuestro problemita aquí en esta parte, ¿sí? Esto es nuestro delta T. Delta T es el adelgazamiento del diámetro, que es esto que tenemos aquí. Ahora sí, no es necesario poner más, sino es adelgazamiento del diámetro, es nuestro diámetro final menos el diámetro inicial, ¿sí? Con eso obtenemos lo que se adelgazó aquí en esta parte, ¿no? Esto. Vamos a ponerlo así, lo que se adelgazó en esta parte. ¿Sí? Entonces, ese adelgazamiento nos los está dando nuestro problemita. Dice, bueno, pues el diámetro se acortó 0.0010 centímetros, y si eso lo dividimos entre el diámetro original, entonces obtenemos nuestra deformación unitaria, ¿sí? Hicimos esta operación, digamos que de más, porque ya nos estaban dando este dato que tenemos aquí, ¿sí? Pero simplemente es para corroborar o para que se entienda mucho mejor lo que estamos haciendo, ¿sí? Hasta ahí nos habíamos quedado en la clase pasada. Y obtuvimos qué cantidad de aquí. Formación transversal es igual. ¿Cuánto nos da? 0.0010. Recuerden que esto
es negativo, importante el signo, menos, menos. Aquí de hecho lo tenemos, ¿verdad? Aquí nos da menos. ¿Cuánto nos da? Menos 0.010 entre 5 centímetros. Menos 0.002. Gracias, menos 0.002. Es lo que habíamos visto en la clase pasada. Entonces, ¿qué unidades nos da? No tiene. No tiene, ¿verdad? Porque centímetros y centímetros se van y nos da simplemente esta cantidad, ¿sí? Incluso si quieren, este menos aquí no es necesario que lo pongan, si es que van a hacer esta operación, ¿sí? ¿Se entiende o lo vuelvo a explicar? No hay problema. Se entendió. Sí, ¿Se entiende? se entiende bien. ¿Sí? Ali, ¿alguna Sí, duda? profe. Sí, Sí. todo bien. Gracias. Entonces esto es nuestro primer paso, la deformación transversal. ¿Por qué queremos la deformación transversal? Pues porque estamos queriendo calcular el módulo de Poisson, ¿verdad? Con esta formulita que tenemos aquí abajo. Ahora vamos con segundo paso, que es calcular la deformación longitudinal. Segundo paso. Calcular la deformación longitudinal, que en este caso le nombramos epsilon L, ¿verdad? Recuerden que estamos alargando una barra de aluminio. Esa barra de aluminio, en el momento en que se alarga, también se adelgaza, ¿verdad? Pues ahorita vamos con el alargamiento. Entonces, la fórmula para la deformación longitudinal, esa ya es conocida por nosotros, ¿verdad? Que es delta L entre L, ¿sí? Que es decir, lo que se alargó, el alargamiento, aquí, alargamiento de la barra entre la longitud inicial o original, longitud original. Recordaremos que es longitud final menos longitud inicial entre la longitud inicial, ¿sí? Aquí ya nos están dando el dato, ¿verdad? A ver, nos están diciendo que lo que se alargó, el experimento, es esto que tenemos aquí. Ya nos están dando el dato, ¿sí? Punto 0.25. Entonces tenemos como datos de esto, delta L igual a 0.025 centímetros y la longitud inicial me parece que son 30 centímetros, ¿sí? Entonces, simplemente, o sea, yo con esto ya puedo encontrar mi delta L, ¿sí? O sea, mi epsilon L, perdón. Epsilon L es igual a 0.025 centímetros, ¿sí? Entre la longitud inicial, que son 30 centímetros. ¿Cuánto es esa división, chicos? 8 por 10 a la menos 4. ¿Okay? 8 por 10 a la menos 4. Creo que también ya lo habíamos calculado, ¿verdad? No me acuerdo. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué significa esto de 8 por 10 a la menos 4? Pues quedamos que el punto está aquí, ¿verdad? 8 puntos. Aquí está el punto. Entonces, debo de mover ese punto 4 cifras hacia la izquierda. Cuando es menos, cuando usted está aquí menos, entonces hacia la izquierda. Entonces, esto es igual a 0. Es 1, 2, 3 y 4, ¿no? Centímetros que multiplican, centímetros que dividen, no cuentan, ¿verdad? Entonces recuerden, aquí el punto estaba aquí, entonces 1, 2,
3 y 4. Ahí coloco el punto y entonces es 0.0008. Esa es la deformación longitudinal, ¿sí? Si quiero, simplemente como para reforzar esta formulita, ¿sí? Entonces, puedo hacer esto, ¿no? Este dibujito. A ver, yo tengo mi barra, que originalmente mide, esta es L, que mide 30 centímetros. Entonces, dice el experimento que se alargó 0.025. Esto que se alargó es delta L es igual a 0.025 centímetros. ¿Sí? Esto es lo que se alargó. Esto. Y entonces la longitud final es toda esta, ¿no? Sería los 30 más 0.025, longitud final igual a 30.025 centímetros, ¿sí? Entonces, simplemente como para usar esta formulita, insisto, no es necesario para este problema, porque ya nos están dando el resultado final, ¿verdad? De lo que se alargó, pero bueno, esto es delta epsilon L es igual a la longitud final, que es 30.025 centímetros, menos longitud inicial, que fueron los 30 centímetros, ¿sí? Entre la longitud inicial, que son 30 centímetros, ¿sí? Así es como usualmente también nos pueden dar un problemita así, ¿no? Que nos digan, bueno, la longitud final es tal y la longitud inicial es tal. Bueno, entonces eso se resolvería así, ¿sí? Entonces 30.025 menos 30, pues esto nos da lo que se alargó, que es 0.025 centímetros positivo, ¿verdad? Porque es un alargamiento entre 30 centímetros, que es el 0.0008. Importante, aquí es positivo porque se está alargando, ¿verdad? Bien, entonces ya tenemos nuestro segundo paso. Y ahora nuestro tercer paso sería calcular el módulo de Poisson. ¿Sí? Entonces tengo mi fórmula, módulo de Poisson, que es igual a menos deformación transversal entre la deformación longitudinal, ¿sí? Hasta ahí creo que se entiende un poco, ¿verdad? Y vamos a sustituir simplemente. A ver, quedamos en que los datos aquí son deformación transversal era menos que 0. Me regreso. Es esta, ¿no? Menos 0.002. Sí. ¿Sí, verdad? 0.002. Y la deformación longitudinal es la que acabamos de encontrar, ¿no? 0.0008. Creo que son 3 ceros, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Son 3 ceros, ok. Entonces, esto lo sustituimos así tal cual está en nuestra formulita, ¿sí? Entonces, módulo de Poisson es igual a menos, y ponemos aquí esto que es menos 0.002, ¿sí? Entre mi deformación longitudinal, que es 0.0008, ¿sí? Entonces, menos por menos, esta multiplicación me da más, ¿sí? Este menos que está aquí y este menos que está acá, es que son como si lo estuviéramos multiplicando, entonces es positivo, ¿sí? ¿Y cuánto nos da esa división, chicos? 2.5. 2.5. 0.025. Ah, 0. Pero creo le hizo falta un 0, ¿no? Al 0.00002. ¿Son 3 ceros? A ver.
Creo que se lo dije mal hace rato, pero sí son 3 ceros. Ah, son 3 ceros. Ah, ok, ok. Entonces, ok, a ver, vamos a ver. A ver, hagamos bien la operación. Voy a sacar mi calculadora aquí con ustedes para checar los datos. A ver, tenemos aquí punto 0010, ¿verdad? Punto 0010 o 001 entre 5 centímetros, ¿no? Son 3 ceros, sí, me habían dado 2 ceros, ¿verdad? Son 3 ceros, punto 000. Ok, entonces aquí lo corrigen, chicos, aquí me habían dado mal este dato. 0, 0, 2, son 3 ceros. Hay muchos alumnos, nadie se había dado cuenta, chicos. Así que hay muchos ojitos para checar los errores. Ojo con eso. ¿Sí? Entonces, es un 0 de más. ¿El otro sí está bien? ¿Sí está correcto este? ¿Son 4? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, aquí hace falta un 0 más. Ponerlo aquí incluso con otro color para que se vea. ¿Sí? Son 3 ceros. Y aquí lo mismo. Ahora sí, ¿cuánto nos da? Esto entre punto 1, 2, 3, 8. Punto 25, ¿verdad? ¿Ya se fueron? No. No, profe, así es punto 25. Entonces, ya está más acorde a lo que debe de salir, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro primer resultado, ¿sí? Este es el módulo de Poisson. Módulo de Poisson de la barra de aluminio. ¿Ok? Entonces, una propiedad, insisto, ustedes lo van a ver cuando estudien acero, cuando estudien concreto, y les van a decir, bueno, el módulo de Poisson de este material es tal, ¿no? Pues ya van a saber que es el módulo de Poisson, es la deformación transversal entre la deformación longitudinal. Ahora vamos con el cuarto paso. Cuarto paso. Calcular el esfuerzo axial, lo simbolizamos así, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿por qué quiero el esfuerzo? ¿Por qué quiero el esfuerzo? Me voy a regresar. Insisto, ya calculamos esto de acá abajo, ahora vamos con este. Me están pidiendo el módulo de elasticidad, ¿sí? Yo ya tengo el dato de la deformación unitaria, que es la deformación longitudinal, y me falta el esfuerzo. ¿Se entiende, chicos? Sí, todo bien. ¿Sí? Sí. Entonces, el esfuerzo, recuerden, nuevamente yo tengo mi barrita. A ver, voy a copiarlo aquí. Vamos a copiar esta parte. A ver si conecto esto. Ok, ¿sí? Ya no volver a dibujarlo, ¿verdad? Simplemente lo copio. Control V. Control V. Y vamos a moverla. Muy bien, entonces, el esfuerzo, aquí ya no me interesan las deformaciones, ¿verdad? Sino que me interesa el esfuerzo. Vamos a quitar esto de las longitudes. No me interesa tanto. En el momento en que yo tengo esto, hay esfuerzos. Vamos a suponer que lo corto aquí mi barrita. Entonces, tengo esta barrita y tengo mis manos, vamos a hacerlo igual. Tengo aquí en este corte unos esfuerzos, ¿verdad? ¿Sí?
vamos a representar, que están en toda el área transversal, ¿verdad? En este caso es una área transversal. El área está, se aplica la fuerza, P, este es el área, ¿sí? Y aquí serían los esfuerzos, ¿sí? Estos esfuerzos producen una fuerza P también de este lado, ¿sí? Entonces recuerdo que mi fórmula de esfuerzo es igual a la fuerza P entre el área aplicada, ¿sí? La fuerza P, en este caso, tenemos que son de 10 toneladas, creo, lo que estamos aplicando, y el área, esa la desconozco, ¿verdad? Entonces, sé que es una sección circular y busco cuál es la fórmula para calcular el área de un círculo. ¿Alguien la sabe? Fórmula para calcular el área. Pi por radio al Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Muy bien. Entonces, el diámetro es de, vamos a poner aquí, pi, pues ya sabemos cuánto vale, ¿verdad? 3.1416 y en fin, ¿no? Es un número grandotototote. Y después el radio, ¿de cuánto es? El radio es igual al diámetro entre 2, ¿verdad? ¿De cuánto es nuestro diámetro aquí? Quedamos, creo que de 5, ¿verdad? Sí, de 5. 5 centímetros. ¿Ok? Entonces lo dividimos entre 2 y esto es igual a 2.5 centímetros, ¿sí? El radio. Entonces sustituimos y sustituimos. Tenemos que el área es igual a pi por 2.5 centímetros al cuadrado. Entonces vamos a nuestra calculadora. Tenemos pi, aquí pi, por 2.5 al cuadrado. Esto es igual 19.63, ¿eso les dio? Sí, profe. ¿Sí? 19.63 unidades son centímetros al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya tenemos todos los datos. Simplemente sustituimos. Entonces, esfuerzo es igual a 10 toneladas. Si yo lo quiero en kilogramos, entonces, ¿cuántos kilogramos son? ¿Cuál es la equivalencia de 10 toneladas convertidas a kilogramos? 10.000 kilogramos. 10.000 kilogramos. Recuerden, una tonelada tiene 1.000 kilos, entonces nada más lo que tengo que hacer es multiplicar 10 por 1.000, pues me da 10.000 kilogramos. Entonces, 10.000 kilogramos entre el área que es 19.63 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto nos da esa división, chicos? A mí me dio 509.42. Gracias. 509.42. ¿En qué unidades? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Exactamente, las unidades de los esfuerzos, ¿verdad? De fuerza entre área. Son 509.42 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Muy bien, y ahora vamos con el último paso, que sería el quinto. Quinto paso. Calcular el módulo de elasticidad. Sería esto, ¿sí? Entonces tengo mi fórmula, me regreso y veo, pues aquí ya tengo de inicio mi fórmula, que es esta que está aquí abajo, ¿sí? Que es el esfuerzo entre la deformación unitaria. Entonces, módulo de elasticidad es igual al esfuerzo entre la deformación unitaria. ¿Cuál deformación unitaria voy a utilizar? Pues obviamente la deformación unitaria longitudinal, ¿sí? Recuerden, tengo aquí mi probetita. Esto se aplica
la fuerza, ¿verdad? Recuerden que son 10 toneladas de estiramiento, ¿sí? Y entonces yo tengo aquí una longitud final. Esta es mi longitud inicial, mi L. Y entonces mi deformación unitaria, que ya la vimos hace un rato, que es la longitudinal, ¿verdad? Es longitud final menos longitud inicial entre longitud, o bien delta L entre L, ¿sí? Que vimos que era de 0. Creo que eran 3 ceros, ¿verdad? Y un 8, ¿sí? Eso ya lo calculamos. ¿De acuerdo? ¿Queda claro ahí? Sí. Sí, me ¿Sí? acuerdo. Ok. Entonces ya tenemos el esfuerzo, que lo acabamos de calcular, y la deformación, que es la que calculamos hace rato, que es 0.008, y el esfuerzo que salió, ¿qué? 509.42. 509.42 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Simplemente sustituimos, sustituyendo los datos, los puntos, módulo de elasticidad es igual a 509.42 kilogramos sobre centímetros al cuadrado entre 0.0008. ¿Cuánto nos da? 636.775 Gracias. ¿Qué unidades? kilogramos sobre centímetro cuadrado. Sí, kilogramos sobre centímetros al cuadrado, porque la deformación no tiene unidades, ¿verdad? Entonces, aquí si queremos hacer las operaciones es kilogramos sobre centímetros cuadrado entre 1, ¿sí? Nos queda kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Entonces, las unidades del módulo de elasticidad son las mismas que para esfuerzos, ¿sí? Entonces, quiere decir que el módulo de elasticidad de la barra de aluminio es módulo de elasticidad de la barra de aluminio, ¿sí? Esa es una manera de obtenerlo. ¿Alguna duda, chicos? No, maestra. No, ninguna. Okay. Ali, No, profa, todo bien. Gracias. ¿todo bien? Okay. Bien, entonces, no es común, digamos, que el módulo de elasticidad se calcule con estas fórmulas, así como lo estamos viendo. Así es como se calcula, digamos, matemáticamente, ¿sí? Pero en la práctica, cuando hacen experimentos, lo que hacen es hacer diagramas esfuerzo-deformación, ¿sí? Entonces, hacen, digamos, esto, que hemos visto ya, esfuerzo-deformación. Tienen la barrita, ¿verdad? Está sometida a un ensayo, entonces esta barrita se alarga y van colocando fuerza, ¿verdad? Pues esta sería la fuerza P1, y así sucesivamente van aumentando las fuerzas, esto se va alargando y adelgazando cada vez más. Pn, vamos a ponerle aquí, ¿sí? O sea, un número determinado de fuerzas y encuentran este comportamiento, ¿no? A lo mejor así, no sé, puede tener cualquier comportamiento, sí. ¿Sí? Entonces, pero al inicio, esto es elástico, recuerden, ¿sí? Entonces, en ese rango elástico es en donde encuentran la pendiente de esta línea recta inclinada, o sea, el ángulo, la inclinación, y con eso encuentran el módulo de elasticidad, ¿sí? Así es como es un diagrama esfuerzo, deformación. Así es como en la práctica, en la experimentación, encuentran el módulo de elasticidad, ¿sí? Es muy importante que observen que estas deformaciones
unitarias son muy pequeñitas, ¿sí? Por ejemplo, es epsilon transversal, epsilon longitudinal. Esta recuerdo que es 0.0008, o sea, son muy, muy pequeñitas. La transversal nos salió 0.0002, o sea, son muy, muy chiquititas estas deformaciones unitarias, ¿sí? También para el concreto es pequeñita, les había comentado que es 0.003, ¿no? Son muy pequeñas y no importa cuánto se alargue, cuánto se acorte, generalmente es muy pequeñito lo que se obtiene, ¿sí? Entonces, en términos generales, pues eso es lo que me interesaba comentarles sobre este tema, ¿sí? Ahora, en su curso tiene que también veamos los tipos de materiales, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a pasar. Hay, los materiales se pueden clasificar de diferentes formas, ¿no? Una manera es ver el acomodo de sus partículas, ¿sí? Entonces, los materiales están conformados por moléculas, partículas pequeñas, ¿no? Por partículas pequeñas, podemos nombrarles moléculas. Y estas a su vez, están formadas o constituidas por átomos, ¿verdad? Recordarán de sus clases de secundaria, ¿verdad? Que veían las partes de los átomos, etc. Y cada tipo de material, pues, tiene diferente acomodo de sus átomos, por decirlo, ¿no? Así. De manera que cuando los átomos están más juntos, ¿sí? O más con mayor cohesión, tenemos materiales como el acero, por ejemplo, ¿no? Y cuando los átomos están más dispersos, entonces tenemos materiales como los gases, ¿sí? Sus átomos están como mucho más separados que en un sólido como el acero, ¿sí? Entonces, esos átomos o todas esas partículas están acomodadas de manera diferente en los materiales. Y dependiendo de cómo están acomodados, podemos diferenciar el comportamiento mecánico de los materiales. Y a nosotros aquí en arquitectura, en ingeniería, lo que nos interesa es cómo están conformados esos materiales y su relación con su comportamiento mecánico, y que eso a su vez va a estar relacionado con el comportamiento estructural ya de los elementos que conforman una estructura, ¿sí? Idealmente nosotros podemos suponer que los materiales pueden ser continuos, pueden considerarse como materiales continuos o materiales discontinuos. Vamos a explicar un poquito qué es eso. También podemos clasificarlos a los materiales, cuando estamos hablando en nuestro caso materiales de construcción, ¿verdad? Como materiales homogéneos o materiales no homogéneos. Y también podemos clasificar a los materiales como isótropos o bien isotrópicos, también se pueden llamar isotrópicos, o anisótropos o anisotrópicos. Dentro de los anisotrópicos o anisótropos hay unos que se llaman, digamos que es como una clasificación que se llaman ortótropos. Ortótropos.
¿sí? O ortotrópicos. Son unas palabras así, trópicos, medio raras, pero bueno, para que los ubiquen. Esto lo van a encontrar en cualquier libro relacionado con los materiales y las estructuras, ¿no? Eso también lo estudian mucho los ingenieros mecánicos, por ejemplo, ¿no? Hay una ingeniería de materiales incluso que se encargan de estudiar con profundidad cómo es el comportamiento de los materiales, ¿sí? Entonces, aquí en cuestión estructural, que nos interesa como arquitectos, podemos ver esto de manera muy somera, ¿no? No como lo ven los encargados de estudiar materiales, bueno, también los químicos, ¿verdad? Pero en cuanto a cuestión mecánica, los ingenieros mecánicos, los ingenieros de materiales, se encargan de estudiar esto con mayor profundidad, ¿sí? Entonces ellos incluso lo ven a nivel molecular, a nivel atómico, y después hacen experimentos con estos materiales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa ahorita comentar sobre esto? Bueno, que tanto la madera, materiales de construcción, vamos a poner aquí madera, como el concreto, como el acero, son los materiales comunes, ¿verdad? Como la mampostería, aluminio, que también se utiliza para acabados, para ventanas, etcétera, ¿no? Son materiales que tienen, que pueden clasificarse como continuos, discontinuos, homogéneos, no homogéneos, isótropos o anisótropos, ¿sí? Pueden tener esas clasificaciones. Estos materiales tienen sus propiedades mecánicas. Esas propiedades mecánicas son ya las que hemos estado platicando, ¿no? Por ejemplo, el módulo de elasticidad, el módulo de Poisson, su resistencia a compresión, resistencia a tensión, que serían los esfuerzos, ¿no? Aquí estos esfuerzos me van a decir su resistencia, ¿sí? Que puede ser a cualquier tipo de esfuerzo, compresión, torsión, resistencia a flexión, etcétera, ¿sí? Otro dato de sus propiedades mecánicas es la densidad del material, por ejemplo, ¿sí? La densidad es qué tan juntos o qué tan separadas están las moléculas de ese material, ¿sí? Por ejemplo, la densidad del acero es mucho mayor que la densidad de la madera, ¿sí? Si yo coloco acero sobre agua o sobre un líquido, ¿qué va a pasar con ese material, ese bloque de acero? Pues se va a hundir, ¿verdad? Porque es un material muy denso, ¿sí? Sus átomos están muy juntitos, todas sus moléculas están muy juntitas. Hay mucha cohesión entre sus moléculas. Recuerden que la fuerza de cohesión es lo que permite que estén unidas. En cambio, si coloco madera, balsa, no sé si conocen la madera balsa, la han utilizado para alguna maquetita, no sé si... Sí, yo la he utilizado. ¿Sí? Van a una papelería, compran madera balsa, que es una madera sumamente ligerita, ¿verdad? A lo mejor la coloco en el agua y pues no tan fácilmente se hunde, ¿verdad? Puede incluso estar flotando hasta que se humedezca, ¿verdad? Entonces, la densidad de esa madera balsa es mucho, mucho más pequeñita, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus átomos están mucho más separados, ¿sí? A alguien se le encendió creo que a Rafael, se encendió tu micro. Ya, bien. Entonces, estas son algunas de las propiedades mecánicas de los materiales, ¿sí? El módulo de elasticidad, el módulo de Poisson, la resistencia a compresión, a tensión, etcétera, la densidad, ¿sí? Hay un módulo que es G, no lo hemos platicado, es el módulo de cortante, módulo de cortante. O sea, también es otra propiedad de los materiales que tiene que ver aquí, en este caso, para los deformaciones por corte, ¿sí?
son como tangenciales, deformaciones tangenciales. Bien. ¿Se entiende lo que les estoy platicando, chicos? ¿Sí? Sí, todo bien. Ok, entonces, importante, este término, ¿sí? Ok, Ali. Entonces, este término de propiedades mecánicas es muy importante que lo tengan en su cabecita, que no se les olvide, ¿sí? Y para ustedes arquitectos, futuros arquitectos más bien, insisto, no van a estudiar como un ingeniero de materiales, un ingeniero mecánico, estos temas, pero es muy, muy importante que sepan que existen estas propiedades, ¿sí? Y que los materiales con los que ustedes van a diseñar, van a construir, pues deben de tener las propiedades mecánicas adecuadas, ¿sí? Para su buen funcionamiento. Si no tienen las propiedades mecánicas adecuadas, no van a tener una buena calidad de sus materiales, ¿sí? Muy bien. Entonces, déjenme ver si les abro otra presentación que tengo aquí que les puede ayudar. Pero antes vamos a comentar esto. Entonces, los materiales, material isótropo, y el material anisótropo, esta característica son importantes cuando estamos hablando del cálculo de estructuras, ¿sí? ¿Qué es un material isótropo y qué es un material anisótropo o isotrópico y anisotrópico? Bueno, en el primero, las propiedades que habíamos comentado, propiedades físicas, propiedades materiales, propiedades mecánicas, son iguales en cualquier dirección. Son las mismas en cualquier dirección. Por su parte, el material anisótropo, las propiedades mecánicas, que ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Son diferentes. En diferentes o en varias direcciones. ¿Sí? Entonces, isótropo es iso, tiene su raíz, ¿no? En iso igual, isotropía, iso es igual, raíz griega, y tropos. Bueno, tropos quiere decir como camino, ¿no? ¿En cuál camino? Pero aquí tiene que ver con que es las mismas propiedades, las mismas características, ¿no? Mismas características. En todas direcciones. Por ejemplo, podemos hablar no de materiales sólidos, sino material líquido, material gaseoso, ¿no? Si tuviéramos aquí un material líquido o gaseoso, vamos a suponer que es gaseoso, que tiene las mismas, sus partículas son todas iguales en todas direcciones, ¿no? Está todo disperso en un ambiente, vamos a suponer que están todas igualitas, ¿sí? Aquí se ven un poco diferentes, pero vamos a suponer que están igualitas. Un gas, ¿no? Un gas homogéneo, ¿no? Hay una homogeneidad. Esto es isotrópico. O algunos metales, en nuestro caso, ¿no? Para, no sé, un acero, vamos a suponer que esta es una barra de acero. Sí, puede considerarse
isotrópico, ¿no? Material isotrópico. ¿Ok? Cuando ustedes tienen una mampostería que es ciclópea o le llamamos mampostería de conglomerado, también se puede considerar isótropa, porque es parecida a este gas que le estoy, un gas homogéneo. ¿Qué es una mampostería que podíamos considerar isótropa? ¿Sí? Así de manera así como muy general, pero en realidad es anisótropa. No sé si han visto algunas bardas, donde tienen aquí, todo esto es piedra, ¿sí? Y está aglutinada con mortero. ¿Sí? Piedras grandes, piedras chiquitas. ¿Sí las han visto? Sí. ¿Sí? Sí, broma. ¿Sí las ubican? Ok. Algunas bardas así que son, digamos, del mismo tipo de piedra, incluso de diferente puede ser. Entonces yo tomo un pedacito de esto aquí, pedacito aquí, y puedo considerar ese material también como isótropo, ¿sí? O sea, a pesar de la heterogeneidad que hay aquí, ¿sí? Porque no hay una homogeneidad en todo, ¿sí? También, digamos, mecánicamente, ¿sí? Se han hecho experimentos y puedo considerarlo como isótropo. El concreto, si yo tengo una mezcla de concreto, suponer aquí tengo concreto, con grava, ¿sí? Y grava y arena. Recuerden que el concreto está compuesto de 4 materiales principalmente: agua, cemento, grava y arena, ¿no? Los materiales activos y pasivos. Los pasivos son la arena y la arena y la grava, y los activos son el cemento y el agua, ¿no? Activos porque en el momento en que entran en contacto entre sí se produce una reacción química. Entonces, aquí tenemos grava, ¿sí? En todo esto tenemos arena, la mezcla, agua y cemento. Entonces, esto es concreto, esto es mampostería y esto es concreto, sin el armado, ¿no? Entonces, también se han hecho experimentos en donde yo tomo un pedacito aquí y pues puedo considerar que hay cierta isotropía, ¿no? Entonces, también se puede considerar como un material isótropo. Ya para experimentos, análisis más a fondo, ya se considera como un material anisótropo, porque en realidad pues es diferente, ¿no? De manera, digamos, molecular o atómica, ¿no? Pero de manera así como global, han hecho experimentos de pruebas, de resistencia, etcétera, y dicen, bueno, no se pierde aproximación cuando estamos estudiando un concreto, ¿sí? Considerándolo como un material isótropo. Y eso ayuda a simplificar los cálculos al considerarlo como un material isótropo, ¿sí? Entonces, nuevamente, un material isótropo es que sus propiedades mecánicas son las mismas en cualquier dirección. ¿Cuáles son las propiedades mecánicas? Pues ya lo comentábamos anteriormente, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades mecánicas? ¿Quién me dice una propiedad mecánica? David, una propiedad mecánica. Connie, una propiedad mecánica de los materiales. Yo voy a empezar con la primera. Módulo de elasticidad sería una propiedad mecánica. Otra, Módulo de Young. módulo de elasticidad o módulo de Young, ¿sí? Acuérdate, elasticidad, módulo de elasticidad, también conocida como de Young. ¿Qué otra propiedad mecánica? Dureza. ¿Decía? Resistencia sería en cuestión de esfuerzos, y resistencia Plasticidad es una. podría ser también, sí. Resistencia a compresión, a tensión, a cortante. ¿Sí? Todo esto son
aflexión, resistencia. Densidad. Densidad, habíamos dicho, ¿verdad? Sí, densidad. La de maleabilidad, profe, cuenta. Maleabilidad es como una propiedad física, más que mecánica, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí propiedad física también. Vamos a poner aquí propiedades físicas. Y no te entiendo. ¿Cuál es mi cuento? A ver, alguien se le abrió su Perdón. ¿cómo se llama? Su micro. David, estás cantando, ¿verdad? Sí, era yo. Ok, bueno, ya entiendo por qué luego no entienden, pues, porque están cantando, están en su música. Dureza, plasticidad, ¿qué otra cosa me habían dicho? Bueno, esas más bien serían como propiedades físicas. Plasticidad pudiera también englobarse en propiedad mecánica, ¿sí? Densidad, el módulo de Poisson, ¿verdad? Connie, ¿sí estás ahí? Creo que no, ¿verdad? Sí, ella comentó en el chat. Ah, pues, gracias. Gracias, Connie. Ok, maleabilidad. Esta es enfermita, Juana. Sí, maleabilidad la podemos poner dentro de las propiedades físicas, maleabilidad más generales, ¿sí? Pero también, por supuesto, es una propiedad más. Entonces, todas esas propiedades que estamos comentando, todas estas, tanto las físicas como las mecánicas estarían incluidas dentro de las físicas yo las ubico como más generales, ¿verdad? Resistencia, rigidez, etcétera. Todas son iguales en todas direcciones, en estos materiales isótropos, ¿sí? Iguales en todas direcciones, Y creo que es fácil ubicarlo, ¿no? O sea, es como un material, por ejemplo, insisto, el concreto, en el momento que hacen las mezclas, obviamente si nos vamos a más detalle, pues vamos a ver que no es tan homogéneo en toda la mezcla, y ya cuando está dura tampoco. Pero sí la podemos considerar como material isótropo porque, insisto, la grava, la arena, el cemento, el agua, está todo, digamos, distribuido de manera más o menos uniforme. Entonces, por eso sus propiedades mecánicas en todas direcciones son las mismas. Pero hay materiales en las que no sucede esto, que serían los materiales anisótropos, ¿sí? Materiales anisótropos son los que no tienen sus propiedades iguales en todas direcciones. Dentro de esos materiales anisótropos, vamos a poner aquí materiales anisótropos. ¿Sí? Uno de los más comunes son los conocidos como ortótropos. Estos ortótropos son los que tienen sus propiedades mecánicas y físicas diferentes en cada dirección ortogonal. ¿Saben, chicos, cuáles son las direcciones ortogonales? ¿O qué es una dirección ortogonal? ¿O qué significa la palabra ortogonal? ¿Alguno de ustedes? No, yo no sé. ¿No? Ok. Que son una línea recta. Sí, va por ahí. Una línea Creo que 90 grados, ¿no? 90 grados, exactamente. Ortotrópicos, sí.
tiene que ver, ortogonal tiene que ver con ángulos de 90 grados. Entonces, direcciones ortogonales son estas. Este es nuestro eje X, este es nuestro eje Y y este es nuestro eje Z, ¿sí? Entonces, estos son direcciones ortogonales, las típicas de nuestros ejes en un sistema de ejes cartesianos. Recuerden que esto es un sistema de ejes cartesianos, o ejes ortogonales, ¿ok? Entonces, esto no se les olvide, son ejes ortogonales o ejes cartesianos, ¿no? Entonces, quiere decir que los materiales, que son unos tipos de materiales anisótropos, los ortótropos o ortotrópicos, tienen sus propiedades mecánicas, son unas en el eje Y, son diferentes en el eje X y son diferentes en el eje Z, ¿sí? Los anisótropos es que en todas las direcciones, en cualquiera, no nada más en las ortogonales, sino en todas son diferentes, ¿sí? Son más complicados, digamos, estos anisótropos. Pero los ortótropos son unos materiales anisótropos que tienen sus propiedades mecánicas diferentes en las direcciones ortogonales. O sea, en el eje X son las mismas todas en el eje X, pero si ya nos vamos al eje Y, ya son diferentes de las del eje X y las del eje Z son diferentes, ¿sí? Entonces, unas típicas son un material ortotrópico típico que se usa en construcción, es la madera, ¿sí? La madera. Si nosotros buscamos una imagen, vamos a ver, voy a suponer aquí nos vamos a nuestro internet y vamos a buscar aquí materiales, ustedes los ubiquen, materiales anisótropos, vamos a ponerle ortotrópicos. Vamos a imágenes y van a encontrar aquí la madera típica, ¿no? Se ve bonita. Bueno, esta misma. ¿Qué vemos aquí? Vamos a copiar. Vemos que la madera tiene unas vetas, ¿verdad? En este sentido, vamos a poner aquí, en este sentido va a tener unas propiedades en el sentido radial, ¿sí? Y en el sentido de la misma beta va a tener otras propiedades, ¿sí? Y en el sentido vertical, que sería vertical, va a tener otras propiedades, ¿no? Entonces, por eso este material madera se considera un material ortotrópico, ¿sí? Si yo tengo aquí un tronco, en este caso, ¿sí? Tengo aquí, yo sé que tengo aquí la beta, que tienen ahí en su dibujito, ¿sí? Y si lo corto, quiero suponer que lo cortara aquí, voy a obtener que estas vetas, a ver si puedo poner esto así, esto así. La beta viene así, viene así, viene así. Y aquí en el corte, estas vetas van a estar así. No sé si han visto alguna vez alguna madera así cortada. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ustedes observan que estas vetas, en esta parte, estas vetas que vienen aquí, esta beta que viene aquí, viene aquí, esta beta que viene aquí, baja, así sucesivamente, ¿sí? Estas dan toda la vuelta. Y por ello, el comportamiento de la madera en un sentido va a ser uno,
el comportamiento mecánico, y en el comportamiento en el otro sentido, por ejemplo, en el sentido transversal de la beta aquí, en este sentido transversal, aquí en este eje X van a tener uno, aquí en este eje Y van a tener otro comportamiento, ¿sí? Y este es un típico material ortotrópico, donde sus propiedades del material a lo largo de los tres ejes, X, Y, Z, o bien podemos decir eje axial, eje radial y eje circunferencial, ¿sí? Este sería en el sentido de la beta circunferencial, en el sentido radial, que sería sería uno, sería otro, ¿verdad? Y el longitudinal X sería, en el sentido Y, perdón, sería longitudinal o axial, ¿sí? Sería el sentido axial o longitudinal. Este sería en el sentido radial, ¿sí? Y el otro sería en el sentido circunferencial. ¿Sí? Entonces, en cada uno de esos sentidos, sus propiedades van a ser diferentes. Por ejemplo, la madera, vamos a suponer que tengo aquí una madera, es una viguita, ¿sí? Un trozo de madera, es una viga, y esta viga se recomienda que la beta venga en este sentido, ¿sí? Porque en este sentido, en el que están estas vetas así, si yo coloco fuerzas típicas que tiene una viga, esto se va a deformar así, ¿verdad? Tendrá esta deformación. Y si yo tengo las vetas en este sentido, así como las dibujé ahí, pues va a ser más fuerte, ¿sí? Si yo tuviera las fuerzas ahora en este sentido de la beta, así, entonces va a ser menos fuerte, porque estas vetas van a tender a abrirse, ¿sí? Esto va a tender a abrirse. Entonces, la madera funciona mejor porque su resistencia a flexión es mucho mejor en el sentido transversal a la beta, ¿sí? ¿Se entiende eso, chicos? ¿O no se entiende? ¿Sí? Ok. A ver, aquí tengo. Connie, no había visto ese. También puede ser la conductividad eléctrica. Sí, claro que sí. Es otra propiedad del material. Esa propiedad del material, Connie, no es propiedad mecánica propiamente, ¿sí? Propiedad mecánica nos interesa qué tan resistente es, ¿no? El módulo de elasticidad, el módulo de Poisson, o como vemos aquí, ¿no? La resistencia a flexión, la resistencia a compresión, etcétera. Pero la conductividad eléctrica, que es una propiedad física, no es una propiedad mecánica que nos interesa. ¿De acuerdo con él? No había visto ese mensaje adicional tuyo, pero es importante que ustedes los ubiquen, ¿sí? O sea, propiedades físicas de los materiales son como más amplias, ¿sí? Tiene que ver qué tan flamable o inflamable es un... Ok, gracias, Connie. Qué tan flamable es un material, por ejemplo, ¿no? O sea, la madera es muy flamable, ¿sí? Se incendia, pues, fácilmente comparado con el concreto, que le cuesta un poquito más, ¿no? El acero, que le cuesta un poquito más. Esa es una propiedad física, ¿sí? Que no tanto una propiedad mecánica, que no, como la que nos interesa aquí. Muy bien. Entonces, un material ortotrópico es como este que le estoy comentando, ¿no? Este es un material ortotrópico, la madera, y no homogéneo, ¿sí? O sea, ¿por qué no es homogéneo? No homogéneo. Pues lo estamos viendo aquí, en esta fotito, ¿no? Se observa que para en cualquier parte que ocupe aquí, por ejemplo, tomo este pedacito de madera y veo que no es igual en todos los sentidos, ¿sí? No es lo mismo. Aquí las vetas son diferentes, ¿sí? Ustedes saben que la madera, esto va creciendo así, ¿no? Conforme
conforme va pasando el tiempo, la madera va creciendo así como un estructura, ¿no? Los anillos se van haciendo cada vez más grandes, el árbol va siendo cada vez más grueso, y entonces, pues esas propiedades y esas características del material van siendo diferentes cada vez que va creciendo, ¿sí? Muy bien, entonces creo que ya se entendió más o menos lo que es un material ortotrópico o material isotrópico y un material ortotrópico, que es un tipo de material anisótropo, ¿verdad? Entonces, las propiedades de los materiales son diferentes en cada uno de los sentidos, ¿sí? Los materiales isotrópicos, pueden ser homogéneos, pueden ser iguales en todos los sentidos, homogéneos, o no homogéneos, ¿sí? Entonces, la distribución del material no necesariamente puede estar distribuida de la misma forma y tener un comportamiento isotrópico, ¿sí? Ya a nivel microscópico. Los materiales anisotrópicos, en particular los ortotrópicos, estos siempre son no homogéneos, ¿sí? O sea, sus partículas no están distribuidas de la misma forma en todas partes. Esto se ve a nivel microscópico, ¿sí? Esta es la estructura microscópica. ¿Sí? O sea, recuerden, yo tengo aquí un material, estas serían las moléculas, puede estar el material así, ¿no? Separadito, están unidas las moléculas de alguna forma, pero hay cierta separación, o bien puede estar muy uniditas en todas partes, ¿no? ¿Sí? Entonces, habrá veces en que esto es homogéneo, como lo tenemos aquí, o sea, está todo acomodadito muy bonito, o bien el acomodo es como muy raro, ¿no? No hay una cierta homogeneidad y la fórmula de las moléculas tampoco. Están unidas, pero no hay homogeneidad en la distribución, ¿sí? Todo esto es a nivel microscópico, ¿sí? Entonces sería como homogéneo, toda la distribución está muy bonita, muy simétrica, y esto sería no homogéneo, ¿sí? Insisto, esto se ve ya a nivel de microscopio, ¿sí? ¿Qué otra cosa importante? Creo que en términos generales, eso sería lo relevante, ¿sí? En cuanto a materiales. Ahora, yo en mi caso, por ejemplo, en los estudios que yo hago, que me dedico al estudio de la mampostería, ya les comentaba que existen mampostería, le vamos a llamar irregular, y hay mampostería regular. Y se puede clasificar la mampostería de diferentes tipos, ¿sí? La irregular es como la que les comentaba aquí, la mampostería, se pone aquí en nuestro internet, a ver qué se ve aquí, mampostería irregular. Ustedes la vean. Vamos a ver. Bueno, de hecho tengo fotos de mamposterías. Mejor les muestro mis fotos. Tengo mis fotos, inventos, modelos. Vámonos a Por ejemplo, aquí tenemos
este edificio que seguramente ustedes lo conocen, ¿no? El que es Tlayacapan. ¿Alguien ha ido al convento de Tlayacapan? Yo no. Iglesia y convento de Tlayacapan. ¿No? ¿Cómo? No, no sé. No se ha dado la oportunidad. Ok, bueno, recomendación, darse una vueltita por allá. Bueno, aquí, por ejemplo, este es el convento, bueno, es el muro de la iglesia del ex convento de Tlayacapan, ¿sí? Y vemos aquí que hay todo está hecho de mampostería, ¿sí? Es una mampostería antigua, es una mampostería, irregular, ¿sí? Ahí tenemos. Es una mampostería irregular, ¿sí? ¿Sí se alcanza a ver bien? Se ve muy feo. Sí, se ve bien. ¿Sí? Ok, entonces, y también hay otra mampostería de sillar. Sillar. Pero quiero un sillar bien hechecito. Este podría ser. Ah, vamos a ver. Acueducto de Segovia. Acueducto de Segovia. Este acueducto está hecho con mampostería. Lo tenemos. Copiar. Para ver la diferencia, ¿no? Esta es una mampostería regular. Uy, ya me encontré esto. Una mampostería regular, ¿sí? Entonces, a nivel de estructura, este grandecito, y esta no se ve muy bien, pero bueno. Entonces, vean, las dos son mamposterías, ¿de acuerdo? Esta es una mampostería regular, y esta es una mampostería irregular. ¿Ok? Las dos son mamposterías, las dos tienen comportamientos semejantes. O sea, si yo hago análisis estructural con esta y hago análisis estructural con esta, pues lo puedo simplificar y decir, bueno, que son materiales parecidos. Pero cuando ya se hacen estudios más detallados, pues me voy a dar cuenta que esta mampostería, si yo tomo aquí un pedazo de esta mampostería, pues lo puedo considerar como un material isótropo, ¿sí? O sea que todas las propiedades mecánicas son las mismas en todas direcciones, ¿sí? Vean aquí que el mortero, recuerden, son morteros de cal en este caso, mortero de cal mezclado con piedras, ¿sí? No es el mismo de lo que tengo aquí, no es lo mismo que tengo acá, no es lo mismo que tengo acá, ¿sí? Sin embargo, de manera global, yo lo puedo considerar igual, ¿sí? En cambio, en este caso, yo veo que están muy definidas las líneas aquí entre cada elemento. Vean, esta es una línea, esta es otra línea, esta es otra línea. Entonces, esta regularidad hace que este material sea muy de comportamiento, perdón, se me está yendo aquí la voz, de comportamiento anisótropo, ¿sí? Cuando yo quiero hacer un análisis mucho más detallado, yo debo considerar esta mampostería que tengo aquí regular como anisótropa. ¿Por qué? Porque tengo las hiladas, ¿sí? Las hiladas de cada una de estas parte de la mampostería son regulares y entonces en este sentido aquí con este morterito, bueno, aquí no hay mortero, esto está colocado sin mortero, pero en las mamposterías que tienen mortero o las juntas, más que son las juntas, pueden ser, estos son juntas secas, se les llama juntas secas porque no hay mortero, ¿sí? O bien, si hay mortero, serían juntas no secas, sino juntas de mortero. Hay un comportamiento en este sentido X
y habrá un comportamiento muy diferente en este sentido Y, ¿sí? Y podemos clasificarlo como ortótropo también, pero de manera general es un comportamiento anisótropo, que tiene comportamiento diferente dependiendo de la dirección o sentido en la que considere las propiedades mecánicas. Entonces, a esta mampostería yo le puedo hacer unos estudios, vamos a suponer que tomo un pedacito, ¿sí? Una muestra representativa, aplico fuerzas y voy a tener un comportamiento en este sentido, ¿sí? Pero si aplico fuerzas en este otro sentido, que sería el horizontal, entonces voy a tener otras propiedades mecánicas, ¿sí? Es decir, su módulo de elasticidad va a ser uno, el módulo de Poisson va a ser otro, los esfuerzos producidos van a ser otros. En cambio, en este caso, yo puedo tomar un pedacito aquí de esta mampostería, aplicarle fuerzas, insisto, ya lo han hecho investigadores, y se han dado cuenta que de manera general, sí, de manera muy, muy global, yo puedo considerar que es un material isótropo. Ya si nos vamos a detalle, entonces ya no puedo considerar isótropo este material, esta mampostería regular, ¿sí? Entonces, digamos que con esto terminamos este tema, ¿sí? De los materiales, del módulo de Poisson, módulo de Young. Ya hicimos algún ejemplito sencillo, ¿verdad?, de cómo hacer los cálculos, y ya pasaríamos a nuestra siguiente unidad para nuestra siguiente clase. ¿Hay alguna duda, algún comentario? ¿Se entendió, no se entendió nada? Se vale, ¿verdad?, que no se haya entendido nada. Yo tengo una duda, pero es sobre, bueno, otra cosa. Ok, sí. Si quieres la Es que, bueno, comentamos. es aquí por donde está la prepa 1 hay un puente. Sí. Ajá, entonces, cuando llegan a pasar los coches, y bueno, y tú estás, arriba, se siente cómo se mueve el puente. ¿A qué se debe eso? Ah, ok, sí. Bueno, no tiene mucho que ver con esto, pero lo podemos comentar. Los, a ver, las estructuras son calculadas para soportar carga muerta y carga viva, ¿sí? La carga muerta es el peso de la estructura, acabados, etcétera, ¿sí? Y la carga viva es, digamos, los pesos que no son constantes, ¿no? Que no están constantemente, que son variables. ¿Ok? Entonces, en un puente, si yo tengo un puente, voy a poner que este es los apoyos, la base, no sé. Un puente ya sea peatonal, en este caso es un puente vehicular, ¿verdad? No, es una peatonal. Ah, peatonal, ok. Puente Ajá. peatonal o puente vehicular, puente peatonal o vehicular, debe de estar diseñado para soportar la carga muerta, o sea, su propio peso, etcétera, y la carga viva. En este caso, la carga viva es personas que caminan, ¿verdad? Personas sobre el puente. No sé, estos puentes no deben de tener, o sea, si llueve, el agua debe de correr, ¿verdad? Pero bueno, debe de soportar tal vez el peso de, ¿qué será?, de la lluvia, o lugares donde hay nieve, pues el peso de la nieve, qué sé yo, ¿no? Eso entraría dentro de nuestra carga viva. Entonces, eso es en cuanto a resistencia. Javier Restín hizo esa pregunta, ¿verdad? Sí. Sí, esto es en cuanto a resistencia. Entonces, se hace el análisis en cuanto a lo que debe de resistir, ¿sí? Se llama, esto está relacionado con un estado límite
estado límite de falla. ¿Sí? O sea, el material no debe de fallar. Y hay otro, son dos estados límites, otro que se llama estado límite, límite de servicio. ¿Sí? O sea, esto tiene que ver con el uso, que no debe, tiene que ver con vibraciones, agrietamientos pequeños, ¿no? O sea, fisuras, agrietamientos, flechas. Flecha es cuando tienes una viga, ¿no? Y esa viga se deforma, ¿no? Entonces, esto que se deformó, eso es la flecha. ¿Qué otra cosa? Vibraciones, agrietamientos, nada más. Entonces, el análisis de las estructuras, Javier, se hace tanto para estado límite de falla como para estado límite de servicio, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? El estado límite de servicio quiere decir que no va a colapsar, pero es incómodo porque hay vibraciones de más o una flecha ahí, una viguita que se te flechó, que no va a colapsar, pero ya quedó flechada, ¿sí? De inicio. Entonces es incómodo para el usuario ver ahí su elemento estructural flechado. O si acá abajo hay una ventana, ¿verdad? Y entonces ya la deformó el aluminio ahí de español, ¿no? Que vamos a suponer que pone un aluminio ahí muy caro y pues ya se echó a perder. Entonces, insisto, estas respuestas de las estructuras, que en tu caso lo que comentas es la vibración, ¿sí? No necesariamente indica que el puente está en problema de resistencia, ¿sí? Sino que no fue calculado para evitar estas vibraciones. De hecho, hay casas de habitación, no sé si se han subido a un segundo nivel, donde también subes las escaleras, llegan al segundo nivel y sucede que sienten la vibración, ¿sí? Entonces, ahí lo que sucede es que no se calculó para evitar esas vibraciones, agrietamientos excesivos, ¿verdad? Que, insisto, no indican necesariamente que va a haber una pérdida de resistencia y una falla inminente, sino que pues tienen esas incomodidades para el usuario, ¿no? Que supongo que es lo que sucede en ese puente peatonal. Si es un puente peatonal, quiero pensar que lo diseñó un ingeniero, ¿verdad? Que el ingeniero diseñó muy bien su estructura, no se va a caer, está resistente, pero como son estructuras largas, para evitar vibraciones necesitan tener mayor espesor, ¿sí? O sea, la losita debe tener un espesor mínimo para evitar esas vibraciones, que tal vez no las calcularon o se quisieron ahorrar ahí el material y por eso es que vibra. ¿Vibra mucho, Javier? Pues no hace eso, no, pero sí llegas a sentirlo. Y más Sí. cuando pasan coches, bueno, camiones. Entonces ahí lo que vibra es el suelo, no el puente, ¿no? La parte de abajo, la cimentación, digamos. Ajá, sí, es cierto. Porque me dices que es peatonal, ¿no? Que es peatonal. Sí. Sí, pues es esa parte, Javier, que no se diseñó para las vibraciones, porque tal vez era demasiado caro hacer un puente muy, muy grueso, ¿no? Entonces, simplemente con que tenga la resistencia suficiente, ¿sí? Y la vibración mínima, que a veces es inevitable porque son estructuras muy alargadas, ¿sí? No sé si han estado alguna vez sobre algún puente peatón vehicular aquí en la autopista, y que hayan estado ahí parados, ¿no? Por algún congestionamiento, etcétera. Y en un puente van a ver que si pasa del otro lado un tráiler, el puente va a vibrar, ¿sí? Entonces, es lo normal, digamos, porque son vibraciones para las que está calculado ese puente. No sé si me di a entender, Javier. Sí, todo bien. Sí, gracias. Bueno, chicos, ya nos pasamos 3 minutos, ya los dejo. Que estén muy bien. Entonces, la siguiente